Muy buenas tardes, estimados oyentes. Les habla desde España Nikos Ricoy, consejero, pastor, conferencista, evangelista y dicen algunos que también psicólogo, pero todos esos títulos no valen de nada delante del Señor. Es más, los apóstoles no tenían títulos. Solo somos siervos que simplemente queremos ayudar. En el día de hoy daremos inicio a la segunda conferencia iniciada el domingo pasado de una serie de 6 donde estaremos centrados en estudiar todo lo relacionado con el tema del divorcio. Será un poco más técnica esta conferencia, pero tenemos que hacerlo de todas maneras. Así que ruego por favor un esfuerzo de atención en los siguientes minutos y si hubiera alguna duda, anímese por favor a escribirnos a la dirección que daremos luego. El domingo pasado tocamos dos temas. En primer lugar, pusimos las bases sólidas y objetivas de por qué podemos confiar en la Biblia para cualquier consulta de la vida cotidiana, como el verdadero manual de Dios para toda la conducta humana, y en este caso, en el tema del divorcio. En segundo lugar, vimos que para evitar un matrimonio que termine en divorcio, necesitamos tener un noviazgo bíblico, y hemos titulado nuestra conferencia del día anterior con el título «Con un noviazgo acertado, tendremos un divorcio evitado». Así que tomen papel y lápiz para apuntar lo que a continuación diremos y porque a lo largo del programa daremos la dirección de correo para consultas, comentarios, preguntas y sugerencias. Si hay algún oyente que ya puede apuntar la dirección o grabarla, el correo que repetiremos a lo largo del programa es este: nikos@gmx.es. Repito, nikos con k @gmx.es. Si bien estos programas son grabados, intentaremos, estimado oyente, ponerle toda la intensidad y frescura como si fuera un programa en directo, tratando de ser lo más cercanos posibles al oyente y lo más claros posibles en la exposición de este delicado tema doctrinal y práctico que haremos en los siguientes domingos. El título de la conferencia, charla, estudio o prédica de hoy estará basado en las 5 razones bíblicas por las cuales estamos en contra del divorcio y también de la imposibilidad del nuevo casamiento del divorciado. Nuestra conferencia de hoy será plenamente expositiva, usando las leyes de la hermenéutica, es decir, las leyes universales de la correcta interpretación de un texto, y así obtendremos la única interpretación totalmente exegética del tema, es decir, usted tendrá la verdad, solo la verdad, y nada más que la verdad del tema del divorcio. Así, entremos en materia. En el día de hoy, el segundo tema más importante en la Iglesia, después de la salvación, es el tema del divorcio. Por eso hablaremos en este mensaje lo que muy mal se suele predicar en las iglesias cristianas sobre este tema. Hay iglesias donde se admite el divorcio por cualquier razón. En otras solo se admite el divorcio por adulterio, abandono y violencia. En otras se admite por infidelidad o abandono. Y por último, en otras iglesias solo se admite el divorcio por adulterio. Pero, en este mensaje mostraremos claramente que ninguna de estas interpretaciones es bíblica, es decir, no es correcta ninguna de ellas. Si nos fijamos en los siguientes pasajes bíblicos como base para el estudio de este tema, veremos que en Malaquías capítulo 2, versículo 14, Dios dice que el matrimonio es un pacto, y también dice que Dios es testigo del momento del pacto. Malaquías capítulo 2, versículo 14 dice: Yahvé es testigo entre tú y la mujer de tu juventud, siendo ella tu compañera y también la mujer de tu pacto, contra la cual has sido infiel. Malaquías capítulo 2, versículo 16 dice que Dios odia el divorcio. Dice el texto: Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el divorcio, y también aborrece al que se mancha cometiendo esa maldad. Así que cuídense, pues, en vuestro espíritu, y no sean infieles. En Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12 dice: El varón que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y también si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. En Lucas capítulo 16, versículo 18 dice el texto: Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada, también comete adulterio. Romanos capítulo 7, versículo 1 al versículo 3 dice:
Ahí pone un ejemplo concreto y dice que una mujer casada, o también podríamos decir un hombre casado, está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive, pero sólo si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley del matrimonio. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo aún vive, comete adulterio. Pero sólo si el esposo muere, ella queda libre de esa ley, y entonces sí puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 39 ratifica en boca de Pablo lo mismo que decía en Romanos. Dice el texto: la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre de casarse con quien quiera. El texto es clarísimo, estimado oyente. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, que es el séptimo mandamiento, dice: no cometerás adulterio. Por lo tanto, todo divorciado que se ha vuelto a casar está en adulterio. Repito, estimado oyente, todo divorciado que se ha vuelto a casar está en adulterio. Primera de Corintios 6, versículo 10 dice: tengamos cuidado, porque ni los fornicarios ni los adúlteros entrarán en el reino de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice lo siguiente: honroso debe ser el matrimonio, y la cama sin manchas, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A pesar de la claridad y abundancia de todos estos textos completamente armonizados, todavía hay gente llamados enseñadores, teólogos, predicadores, que tienen la osadía de desafiar la palabra de Dios y decir que se admite el divorcio y animar al divorciado a recasarse cometiendo adulterio. Por eso, con la claridad de estos textos, nosotros en estas conferencias derribaremos las argumentaciones falsas de los pastores falsos que defienden una puerta llamada divorcio, que en realidad es una puerta llamada abismo eterno. Así que a partir de aquí daremos 5 razones bíblicas en contra del divorcio y de la imposibilidad del divorciado de poder tener un nuevo casamiento. Como sabemos que estas conferencias generarán interés, preguntas y demás, recordamos el correo para consultas, que es el siguiente: nicos@gmx.es. Entremos a analizar ahora la primera razón de las 5 razones de nuestra tesis argumental del día de hoy. Por favor, tome nota, estimado oyente, porque debido a la premura del tiempo, será difícil repetir algunas cosas y algunos textos, y entonces le ruego por favor que lo apunte. La primera razón por la cual el divorcio no es posible y el recasamiento del divorciado es imposible es que en todo matrimonio existe un pacto vigente y una promesa permanente. Analicemos la primera parte de este punto. Veamos los detalles en cuanto al pacto. Según hemos visto en el libro de Malaquías capítulo 2 versículo 14, Dios dice: yo soy testigo entre tú y la mujer de tu juventud, a la cual tú le has sido infiel, pero ella sigue siendo la mujer de tu pacto. Nótese que el verbo ser está ahí en el texto bíblico en tiempo presente y en algunas versiones en gerundio, pero en ambas es una acción continua y presente. Cuando decimos esto es porque la idea que transmite ese texto es que sigue siendo esposa o esposo aunque el cónyuge desleal haya sido infiel. Por lo tanto, el texto da a entender con claridad que el vínculo no se rompe por el pecado de infidelidad del cónyuge malo. Por lo tanto, la Biblia, la palabra y voluntad de Dios dice que el matrimonio, sea en el rito religioso que sea en el país que sea en la época histórica que sea en la cultura social que sea la autoridad que sea que case a la pareja, y sea un casamiento por civil o por celebración religiosa, ese matrimonio es siempre un pacto, en el cual Dios está presente como testigo, y a su vez, Él le toma la palabra de esa promesa a las personas que se casan. Un pacto no es un contrato.
un contrato puede romperse cuando una de las partes falla, pero Dios, como legislador del matrimonio, ha establecido claramente que el matrimonio que Él ha creado no sea un contrato ni un pacto condicional, sino que ha establecido que sea un pacto indisoluble. ¿Y cómo sabemos que no es un pacto condicional disoluble? Pues la prueba de que no se disuelve la tenemos en pasajes tales como Marcos capítulo 10, versículo 9, donde dice: lo que Dios ha declarado unido, no lo puede separar el hombre. ¿Y cuándo lo declara unido? Pues sencillamente cuando el casamiento se hace y cuando se hace la promesa en ese casamiento. Y por ponerse la pareja bajo la cobertura de la ley del pacto matrimonial creada por Dios. Por lo tanto, ni siquiera un juez puede separarlos. Y recordemos que esa frase de no lo separe el hombre, debemos recordar que es un mandamiento. Por lo tanto, ni siquiera un juez puede separar una pareja. Y ay de los jueces que han separado la pareja, porque el día del juicio no quisiera estar en el lugar del juez que ha roto algo que Dios ha declarado unido para siempre. Así que si me está escuchando algún juez, tenga en cuenta esto. Romanos capítulo 7, versículo 2 y 3 dice que un cónyuge está unido al otro hasta la muerte. De lo contrario, comete adulterio. Y recordamos que 1 Corintios 7, 39 dice la misma idea. La mujer o el varón que está casado está ligado por la ley matrimonial mientras su cónyuge vive. Y si nos retrotraemos a Génesis capítulo 2, versículo 24, allí dice claramente: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y no da ninguna opción de que haya divorcio. Por lo tanto, en estos pasajes no se ven excepciones de ningún tipo. Es decir, estos pasajes que hemos leído no dicen nada de divorcio, y mucho menos por adulterio, o por abandono, o por ninguna otra razón. Para concluir este breve primer punto sobre el pacto, hay un pasaje muy singular que debemos tener en cuenta en el Nuevo Testamento que dice, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Apunte, estimado oyente. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Ni siquiera un pacto humano, ya consumado o ratificado, se puede modificar o cambiar. Entonces, preguntamos, si esto es así, ¿cuánto más un pacto hecho ante el Dios soberano habrá que respetar y no se podrá anular? La respuesta es claramente, no se puede. Para los malos pastores divorcistas, que apelan astutamente diciendo que toda conversión que fue después del divorcio anula el pacto matrimonial como parte de la vida vieja pasada, le decimos a esos pastores que ni siquiera la conversión anula un pacto matrimonial. Repito, ni siquiera la conversión anula un pacto matrimonial. Que se enteren bien los pastores divorcistas y que no engañen a las personas diciendo que la conversión después del divorcio anula el pacto matrimonial. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 es el pasaje que manipulan los pastores divorcistas. El pasaje dice: si alguno está en Cristo, es decir, si se ha convertido, es una nueva criatura. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron, y entonces son hechas todas nuevas. Pero el versículo dice las cosas viejas, no los pactos. Es decir, se refiere al estilo de vida pecaminoso pasado, las cosas malas que se hacían. No se refiere a dejar los compromisos, los contratos, ni los pagos, ni las deudas, ni los pactos, ni las hipotecas, ni los préstamos, ni nada de eso. No significa que deje de pagar deudas, sino que significa que se deja de adquirir deudas como un estilo de vida pecaminoso. Porque con este criterio absurdo de pastores falsos, de que una conversión con ella está todo anulado, entonces uno que está en la cárcel podría argumentar al director de la cárcel que como se ha convertido en la cárcel, ahora ya es pasado y entonces tendría que no cumplir la condena, tendría que quedar libre. Con este criterio de manipular este texto de 2 de Corintios capítulo 5,
con este criterio errado y absurdo de los falsos pastores que dicen que la conversión anula el pacto matrimonial, tendríamos entonces que pensar que una persona que ha adquirido una hipoteca errada o un préstamo o algo imposible de pagar, vaya al banco y le diga al director que como la hipoteca la adquirió en el pasado, antes de convertirse, y ahora que está en Cristo convertido, entonces ya no piensa pagar la hipoteca porque eso es cosa pasada. ¿Se imagina, estimado oyente, la risa del director? ¿Y cómo le pondrá en las narices el contrato firmado, recordándole al deudor que pagará hasta lo último y si no lo paga irá a la cárcel? Lo mismo con el Señor y los compromisos adquiridos delante de Él. Si uno no cumple con su pacto matrimonial, verá la cárcel eterna. Recordemos lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Hablando el Señor a su amada Israel: te di en juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor. Proverbios capítulo 2, versículo 17 dice: la mujer o el hombre que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, su casa está inclinada a la muerte. Entremos ahora en la segunda parte de la primera razón. Veámoslo los detalles desde el ángulo de la promesa. Hemos dicho que el matrimonio es un pacto permanente y una promesa vigente. En el día que una pareja se casa, ambos prometen al cónyuge ante Dios y ante testigos fidelidad uno a otro hasta el fin, de tal manera que por esa promesa dada en ese día quedan atados y comprometidos a cumplirla de por vida. De lo contrario, si la persona no cumple su promesa de fidelidad, esa persona pasa por falsa, mentirosa, engañadora e infiel. La Biblia habla seriamente de la condenación de los falsos, de los infieles y de los mentirosos. Cuando un hombre y una mujer hacen un pacto matrimonial, ellos están haciendo un compromiso de palabra, una promesa mutua que tiene más valor aún que sus propias vidas. Incluso en muchas culturas a lo largo de los siglos, aquellas personas que quebraban un pacto, una palabra o una promesa eran merecedores de la muerte y eran una vergüenza para sus familias. Una palabra es una palabra y vale la vida. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice: todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Romper una promesa matrimonial es mentir. Por lo tanto, este es el destino del mentiroso. Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 dice: cuando ante Dios haces promesa, no dejes de cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos que no cumplen la promesa. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante de Dios que fue una promesa hecha por ignorancia. El Salmo 15, versículo 4 dice: Yahvé honra a los que le temen. Por ejemplo, el que aún jurando en su propia contra, no por eso cambia su palabra. Es decir, aunque alguien haya hecho algo equivocado, una promesa equivocada, un juramento equivocado, Dios dice que honra a aquel que aún jurando en su propia contra, no por eso cambia su palabra. Es decir, que si usted se ha casado equivocadamente, ahora tiene que honrar a Dios cumpliendo su promesa. De lo contrario, usted estará pecando. El Salmo 89, versículo 34 dice Dios: yo no olvidaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios, dice el Señor. Y muchos deberían aprender este pasaje. En conclusión, un creyente en la pareja, siendo la parte inocente, aun por causa de abandono, adulterio o violencia del cónyuge malo, el inocente no puede romper su parte del pacto, volviéndose a casar, porque si lo hace, adultera el pacto matrimonial. Y si rompe la promesa de fidelidad, se convierte en mentiroso de la misma manera que anteriormente también mintió y fue infiel el cónyuge malo. Es decir, romper el pacto de forma posterior al cónyuge malo, aun siendo una persona inocente, abandonada, etc.,
no anula el pacto que aún existe y que esa persona inocente tiene con el cónyuge malo y que también tiene ante Dios. En todo el Antiguo Testamento no vemos a lo largo de los siglos que se haya registrado ni un solo divorcio de matrimonios de creyentes en el pueblo de Dios, a pesar de encontrar matrimonios conflictivos en los patriarcas. Y yo desafío a todo pastor que me diga con nombre y apellido un solo divorcio en el Antiguo Testamento. En todo el Nuevo Testamento tampoco hay registrado ni un solo divorcio, y yo desafío a todo pastor divorcista que me diga con nombre y apellido un solo divorcio en el Nuevo Testamento. Es significativo, ¿verdad? Simplemente no había divorcios porque la gente temerosa de Dios y verdaderos creyentes respetaban su pacto y su promesa matrimonial en toda la historia bíblica. ¿Quiénes se divorcian? Se divorcian los no convertidos. Se divorcian los ignorantes. Se divorcian los religiosos. Se divorcian los de duro corazón. Por lo tanto, son perdidos. Se divorcian los carnales, sensuales y egoístas. Pero el verdadero creyente, aun habiéndose equivocado, no se divorcia. Puede que se separe, pero no se divorcia, sino que permanece fiel a su pacto y a su promesa hasta el fin. Sin embargo, hoy, en la Iglesia, acampa el divorcio tanto o más que en el mundo. Para los que apelan a que la conversión fue después del divorcio, y por lo tanto la parte de la promesa de fidelidad matrimonial queda anulada, les decimos públicamente, nuevamente y contundentemente a esos pastores errados que ni la conversión anula la promesa matrimonial, como dijimos antes con respecto al pacto. Así que, si al día de hoy has cometido el pecado de divorcio, no cometas ahora el pecado de adulterio. La segunda razón por la cual el divorcio no es posible y el recasamiento del divorciado es imposible es que fornicación no es sinónimo de adulterio, como dicen los falsos pastores divorcistas. La segunda razón por la cual la Biblia no permite el divorcio ni el recasamiento del divorciado es porque, como hemos dicho, fornicación no significa adulterio ni es sinónimo de adulterio. Fornicación y adulterio son un mismo acto, pero con significado diferente. Los movimientos divorcistas utilizan forzadamente la excepción del pasaje de Mateo 5:32 y su paralelo de Mateo 19:9 para hacer de esa excepción una regla del divorcio, desvirtuando así la enseñanza general de la Biblia en este tema y yendo en contra de las leyes de la hermenéutica para tratar de defender el divorcio por causa de adulterio. Pero ni tan siquiera la excepción que ellos manipulan les sirve para defender su tesis divorcista, porque en la Biblia una cosa es fornicación y otra cosa muy distinta, adulterio. Repasemos detenidamente el pasaje de forma parafraseada. Dice Mateo capítulo 19, versículo 9. Cualquier hombre que repudia con divorcio a su mujer, salvo que lo haga por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada divorciada también comete adulterio. Ahora bien, si Jesús hubiera querido referirse al adulterio en la excepción de este pasaje, ¿por qué utilizó la palabra fornicación para la excepción y no la palabra adulterio? Le preguntamos a los divorcistas. Jesús da buena evidencia en Mateo 19:9 de que él conocía perfectamente las dos palabras, la palabra fornicación y la palabra adulterio. De hecho, él usa las dos palabras en el mismísimo pasaje, pero es evidente que las usa intencionadamente de forma separada. Entonces, si el Señor Jesús las usa separadamente en el mismo versículo, ¿quiénes somos nosotros o quiénes son los pastores divorcistas y qué autoridad tenemos para cambiar la palabra fornicación por adulterio en el texto bíblico si el mismo Hijo de Dios no lo hace? ¿Qué autoridad tiene un teólogo? ¿Qué autoridad tiene un pastor para hacer ese cambio? Por otro lado, para reforzar esta idea, en otras partes del Evangelio, el mismo Jesús usa separadamente las palabras fornicación y adulterio para demostrarnos que son dos cosas distintas. Por ejemplo, el mismo Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 19 dice:
porque de dentro del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, etc. Así que aquí se ve y se prueba claramente que fornicación no es adulterio. Y también se prueba que Jesús y Mateo usan las dos palabras separadamente, porque cada una de esas palabras tiene un significado diferente. Adulterio es sólo sexualidad fuera del matrimonio siendo casado. Eso es lo único. Pero fornicación, en cambio, es un término polisémico, es decir, es una palabra gramatical algo más amplia que tiene bíblicamente varios significados. La palabra polisémico está formada por dos partes, poli, que significa varios, y sémico, que significa varios significados. En el día de hoy, en la vida cotidiana, hay muchas palabras polisémicas que utilizamos en nuestro lenguaje. Por ejemplo, si yo digo corredor, puedo estar hablando de un atleta o puedo estar hablando de un pasillo largo, depende del contexto. Si yo digo correo, puedo estar hablando de un conjunto de cartas o puedo estar hablando del medio de transporte para repartir esas cartas. Si yo utilizo la palabra cielo, depende del contexto, puedo estar hablando del lugar donde vuelan las aves, el lugar donde habita Dios o el firmamento donde están las estrellas. Son tres conceptos diferentes de acuerdo al contexto. Si yo digo carta, puedo estar hablando de una correspondencia, puedo estar hablando de una baraja o puedo estar hablando de un menú de un restaurante. Si yo digo radio, puedo estar hablando de un aparato de radio, de una medida geométrica o de un elemento químico. Todo depende del contexto. De la misma manera sucede con la palabra fornicación. Es una palabra polisémica que tiene diferentes significados de acuerdo a su contexto en la Biblia. La palabra fornicación significa relaciones sexuales como solteros. Tenemos un ejemplo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. También significa inmoralidad. Tenemos un ejemplo en Judas capítulo 1, versículo 7. También significa idolatría espiritual, como por ejemplo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Pero también significa uniones inválidas, tipo incesto, bigamia o matrimonios del mismo sexo, como dice por ejemplo 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Así que, precisamente porque fornicación y adulterio son dos cosas totalmente distintas, el Señor, Mateo y el Espíritu Santo usaron intencionadamente las dos diferentes palabras en el mismo versículo del capítulo 5 de Mateo y del capítulo 19 de Mateo. ¿No debería ser esto algo que nos llama la atención? Pensemos esto. Si Jesús, estimado oyente, hubiera querido decir, excepto en caso de adulterio, Él lo hubiera dicho claramente, porque Él conoce la palabra adulterio. Pero si Él usó la palabra fornicación, es porque quiere decirnos otra cosa. No quiere decirnos que sea adulterio. Es pura lógica. La Biblia dice que el adulterio puede y debe perdonarse, porque el perdón bíblico, en la palabra de Dios y en el Evangelio de la Gracia, está por encima y es superior al adulterio. En todo caso, en el Nuevo Testamento solo se nos permite la separación física de la pareja, no la separación legal del divorcio entre cónyuges. Por ejemplo, en casos fuertes como adulterio, violencia, etc., Dios permite la separación, pero no permite el divorcio. Dios no permite el divorcio, ni el recasamiento del divorciado. Esto lo vemos en 1 Corintios 7, versículo 10 y versículo 11, donde dice el versículo 11 lo siguiente: si la mujer se separa de su marido, que no se case. Si el varón se separa de su mujer, que no se case. La palabra griega que se usa en el texto de 1 Corintios 7 para separación es una palabra griega que se llama korizo, que significa separarse, irse, marcharse, apartarse, pero no se usa la palabra apostación, la palabra griega apostación, que significa divorcio, y que es la palabra que aparece precisamente en Mateo 5:31 y 19:7, precisamente en el contexto del divorcio, pero no aparece aquí en 1 Corintios 7, y sin embargo los pastores divorcistas dicen que sí, mintiéndole a la gente. La palabra que utiliza 1 Corintios 7 para separación no es divorcio.
La separación de la pareja es incluso un tiempo de espera y disciplina bíblica que permitiría una futura y potencial reconciliación. Y de hecho muchos matrimonios se han restaurado en lugar de recasarse. Y en el caso de que no hubiera reconciliación, la persona debe, por orden de Dios, quedarse sola. De lo contrario, romperá su promesa y adulterará su pacto matrimonial. Y está evidenciando su clara rebelión a la palabra de Dios y le espera el juicio. Nos extendemos tanto en todo esto porque es muy importante comprender que fornicación no puede ser nunca adulterio, como dicen los divorcistas. Porque si aplicamos en el pasaje de Mateo 19:9 el intercambio de la palabra fornicación por la palabra adulterio, como hacen los divorcistas, el resto del versículo pierde sentido y a su vez todo el versículo se contradice. El texto, como todos sabemos, dice, en la primera parte, cualquiera que repudia, es decir, divorcia a su mujer, salvo que lo haga por causa de fornicación y luego se casa con otra, esa persona adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Empecemos analizando la última parte del verso que acabamos de leer. Dice, quien se casa con la inocente repudiada divorciada comete adulterio. Así que, preguntamos a los divorcistas, ¿cómo podría el Señor Jesús decir en el mismo versículo dos cosas opuestas? Mirad lo que dicen los divorcistas. En la primera parte, Jesús estaría dando carta libre diciendo que una persona inocente puede divorciarse por causa de adulterio, porque intercambian la palabra fornicación por adulterio. Pero, al final del texto, el Señor mismo dice lo contrario a lo que dicen los divorcistas en la primera parte del versículo. La segunda parte dice que esa persona inocente que ha sido divorciada, que ha sido rechazada, si se vuelve a casar aun siendo inocente, comete adulterio. Entonces, estas dos cosas serían una contradicción en el mismo versículo si las interpretamos como dicen los divorcistas, porque, por un lado, al inicio del verso, estaría Jesús permitiendo el divorcio y el recasamiento del inocente por causa de adulterio, según dicen los divorcistas, pero, por otro lado, al final del mismo verso, Jesús estaría impidiendo a la inocente recasarse, porque le advierte que si lo hace es adulterio. Y toda esta contradicción en el mismo verso, imposible tal cosa. No existe tal contradicción. Iría contra las leyes de la hermenéutica y la lógica. Y Dios no se contradice. Lea, estimado oyente, atentamente el versículo y verá lo que dice la segunda parte, que el inocente, aun siendo inocente, no puede casarse otra vez porque comete adulterio. Otra cosa importante, la frase quien se casa con una repudiada divorciada comete adulterio se repite 4 veces en el Nuevo Testamento. En los dos pasajes de Mateo capítulo 5 versículo 32 y 19:9, y también en Marcos capítulo 10 versículo 11 y en Lucas capítulo 16 versículo 18, con lo cual los evangelios advierten hasta 4 veces la misma repetida e importante idea que, primero, el que se casa siendo divorciado comete adulterio, y segundo, el que se casa con el divorciado también comete adulterio. Entonces, aunque un inocente divorciado haya sido abandonado o su cónyuge haya cometido adulterio, el inocente no puede casarse nuevamente porque aun siendo inocente comete adulterio contra su pacto de matrimonio y hace cometer adulterio a quien se case con él o con ella. Por esta razón concluimos contundentemente que fornicación no es sinónimo de adulterio como dicen los divorcistas. Es absolutamente errada la doctrina divorcista que admite el divorcio por infidelidad, violencia o por abandono. Mateo capítulo 5 versículo 32 dice, el que se casa con una divorciada inocente adultera. Y Mateo capítulo 19 versículo 9 también dice, quien se casa con la divorciada inocente adultera. Y no solo esto, sino que el pecado es doble, porque el divorciado inocente haría pecar a todo soltero que se case con él o con ella, a todo viudo que se case con él o con ella, a otro divorciado que se case con él o con ella,
Así que, por cualquier lado que se mire, todo divorciado aún inocente comete adulterio si se vuelve a casar. Es importante que la mirada no se quede solo en la frase excepto en caso de fornicación, que en sí ya es clara y es en contra de los divorcistas, sino que debemos mirar también cómo termina el versículo de Mateo 19:9, que dice: quien se casa con la inocente divorciada, adultera. Es una frase contundente que los divorcistas no leen. Les preguntamos a los divorcistas: ¿por qué el que se casa con la persona inocente adultera? ¿Por qué la persona inocente es un foco potencial de adulterio? ¿No se supone que la inocente merece una segunda oportunidad? ¿No se supone que merece el inocente el derecho a ser feliz? ¿Por qué el Señor dice que es pecado el recasamiento del inocente? ¿Por qué hay adulterio tanto de parte de la inocente como del que se casa con la inocente? ¿Por qué los divorcistas no leen esta frase final del verso de Mateo 19:9? ¿Hay alguna otra interpretación posible más que la que el contexto muestra con claridad? Solo hay una respuesta básica a todo esto. La inocente está aún bajo su pacto matrimonial vigente y tiene una promesa de fidelidad aún pendiente. Así que el intruso que entra en la vida de la casada, divorciada, inocente, está metiéndose en el matrimonio vivo de ella y por eso la está adulterando. Por eso tanto ella, inocente, como él, ambos cometen adulterio si se recasan. Ella por violar su pacto matrimonial aún vigente y él por introducirse como agente adulterador en un matrimonio. Por lo tanto, ambos cometen adulterio al casarse, y la cosa se complica más si el que se casa con la inocente divorciada es también divorciado, multiplicando por 2 el pecado, ya que ella, la inocente, adultera el matrimonio de él, que también es divorciado. Entonces, dicho todo esto, preguntamos: ¿qué es fornicación en ese texto de Mateo 5:32 o Mateo 19:9? Si ya hemos demostrado que no es adulterio, entonces ¿qué es? Ya hemos descartado que no es adulterio, ni que tampoco es inmoralidad, porque la inmoralidad también es perdonable, debe ser perdonada y no es motivo de divorcio en el Nuevo Testamento. Tampoco significa sexualidad entre solteros, porque el versículo de Mateo está hablando de casados. Por lo tanto, es más que evidente que los casados no cometen nunca este área de la palabra fornicación, precisamente por cuanto son casados. Tampoco el contexto está hablando de idolatría espiritual. Por lo tanto, descartando uno tras otro todos los diferentes significados de la polisémica palabra fornicación, solo nos queda un significado, y es que fornicación significa uniones inválidas, tipo incesto, bigamia o matrimonios homosexuales. Es decir, esas son uniones fornicarias, y esas sí son las únicas uniones divorciables. Este es el único significado que encaja en el versículo. Había en determinadas culturas y épocas, y aún hoy en día lo hay, la costumbre de casarse incestuosamente entre hermanos, entre padre e hija, o entre hijo y madre, y un montón más de combinaciones consanguíneas y de afinidad parental. Pero todo esto estaba prohibido y tipificado en la ley judía, en Levítico capítulo 18, desde el versículo 6 hasta el versículo 18, como algo incestuoso, ilegítimo e inválido y abominable, es decir, era fornicación. Todas estas combinaciones constituyen uniones o matrimonios aceptados por los hombres, pero no aceptados por Dios, porque son uniones inválidas. Por eso, porque son con consanguinidad y afinidad parental, es decir, son fornicarias. Por lo tanto, Jesús está hablando, en la excepción de Mateo 19:9, solo de matrimonios o uniones inválidas como única razón válida de divorcio. Entonces, con esta correcta definición de la palabra fornicación, ahora sí encajan las piezas en estos versículos de Mateo capítulo 19. Encaja la palabra fornicación, es decir, como uniones inválidas, incestuosas, por ejemplo, y encaja la palabra adulterio en su significado normal. Y así,
todo el verso de Mateo 5:32 o 19:9 tiene armonía y coherencia. Mientras que para los paganos durante siglos tales uniones incestuosas se veían como normales, para Dios y su pueblo los hebreos eran uniones incestuosas, no permitidas y prohibidas. Resumiendo de lo dicho, primero, Jesús confirmó y restableció la indisolubilidad del matrimonio. Segundo, Jesús actualizó una cláusula importantísima referida a las relaciones inválidas, basadas en Levítico capítulo 18, para que los que vivían en esa clase de matrimonio ilícito o incestuoso no se aprovecharan diciendo que el matrimonio es indisoluble, pretendiendo así continuar con una relación indebida e incestuosa. Es decir, esta gente, como no querían separarse, apelaban a que el matrimonio es indisoluble. Pero Jesús dice, no. Precisamente esos matrimonios incestuosos deben ser divorciados. Tercera conclusión. La parte inocente divorciada no puede volverse a casar. De manera que la cláusula de excepción de Mateo 19:9, al referirse exclusivamente a uniones inválidas como fornicación, en lugar de autorizar el divorcio, como dicen los divorcistas errados, en realidad lo prohíbe. A su vez, esa cláusula anula matrimonios prohibidos en uniones ilegales. Es asombrosa la capacidad del Señor de decir tanta información sobre este tema en tan pocas palabras en un solo versículo en Mateo 19:9. Entonces, podríamos parafrasear el pasaje de Mateo 5:32 y 19:9 así: el que se divorcie de su cónyuge y se case con otro, comete adulterio, excepto que se divorcie por estar casado en un matrimonio inválido. Veamos ahora dos ejemplos de uniones inválidas con caso de incesto, o sea, fornicación, en el Nuevo Testamento. Primer caso. En 1 Corintios capítulo 5 vemos un caso de incesto precisamente utilizando la palabra fornicación y no la palabra adulterio. Dice el texto: es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de fornicación que ni siquiera entre los paganos se tolera. Es decir, uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Allí vemos a un hijo teniendo y relacionándose íntimamente con la madrastra, es decir, incesto. Y eso es abominación, como dice Levítico 18:8. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, porque sería como tenerlas con él. Y Levítico capítulo 18, versículo 26, en el mismo contexto del capítulo, dice: guardad pues mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones. El segundo caso está en Marcos capítulo 6, versículo 17 al 19, donde Herodes se había casado con la mujer de su hermano, es decir, su cuñada, y eso estaba prohibido en Levítico capítulo 18, versículo 16, y Juan denunció esa relación incestuosa como fornicación, y por eso le dijo a Herodes que no podría tener a esa mujer. Así que si una pareja está unida en matrimonio inválido, incestuoso, bigámico u homosexual, por lo tanto un matrimonio ilegítimo e inválido, eso es fornicación, estimado oyente. Entonces sí puede y debe divorciarse, por ser un matrimonio abominable y un riesgo para la salud humana. Conclusión. En los versículos de Mateo 5:32 y 19:9, el Señor enseña tres cosas. Primero, que los matrimonios en uniones inválidas, tipo incesto, bigámico u homosexual, sí son los únicos divorciables, y esa es la excepción de Mateo. Segunda, a su vez, que la parte inocente en un matrimonio normal no puede volverse a casar porque adultera mientras vive el cónyuge malo. Tercero, el movimiento divorcista y los predicadores divorcistas errados que promueven el divorcio por adulterio están llevando a la gente a pecar por divorcio, a pecar de adulterio, y en consecuencia los llevan a la condenación. La tercera razón por la cual no es permitido el divorcio ni el recasamiento del divorciado es porque el creyente no puede tomar la iniciativa de divorcio.
Para empezar, recordemos que la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, allí en Malaquías capítulo 2, versículo 16. Por lo tanto, cualquier cristiano que tome la iniciativa de divorciarse es evidente que está en contra de la voluntad de Dios. Dios no dice que aborrece unos casos de divorcio y a otros no los aborrece. No dice eso el texto, sino que aborrece todo divorcio, sea por la razón que sea, incluido, por supuesto, por causa de adulterio. Así que si usted se divorcia por causa de adulterio de su cónyuge malo, aún encima usted está pecando. Fijémonos bien en el contenido de este tema importante que se pasa por alto en las iglesias. Si leemos 1 de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 7, y yo le animo que lo lea, allí el texto y contexto habla directo a los creyentes y dice que los creyentes no pueden ir a los jueces civiles a dilucidar ningún pleito, eso incluye el divorcio, sino que todo pleito debe ser en la iglesia donde se arreglen estos temas. Los problemas de separación matrimonial entre creyentes es un tema que deben asumir los pastores y miembros de la iglesia e intervenir en el conflicto, como dice este pasaje, y no los jueces del mundo. Así que es pecado de desobediencia a este texto bíblico y es también un mal testimonio ante a los de fuera el ir a los jueces civiles a pedir el divorcio. Lo que Dios ha considerado unido no lo separa el hombre, ni un juez tiene autoridad para hacerlo. Entonces, alguno me dirá, no fue Dios que unió este matrimonio, sino nosotros, por lo tanto es divorciable. A lo cual yo digo que Dios no lo unió voluntariamente, pero sí lo unió legalmente. Así que en este pasaje de 1 de Corintios 6 vemos cómo el que toma la decisión de divorciarse, aun siendo inocente, está cometiendo pecado porque está haciendo lo contrario a lo que Dios ordena. Muchas mujeres creyentes, desesperadas por la situación y animadas por sus errados pastores, han ido a divorciarse cometiendo este pecado. Pero el creyente solo puede separarse. Si la mujer se separa, quédese sin casar, dice 1 de Corintios 7, versículo 11. Algunos preguntan, entonces, ¿tengo que seguir viviendo con quien es violento, adúltero o borracho? No, ya hemos dicho que Dios manda separarse, solo permite separarse, pero no divorciarse. El matrimonio, una vez constituido, es una unidad indisoluble. No importa si se divorcia civilmente o no se divorcia, la pareja sigue siendo una unidad invisible e indivisible, una vez que haya sido constituida en el día del casamiento. La unidad matrimonial sigue vigente una vez casada la pareja. Primero, aunque los cónyuges se peleen o se separen. O segundo, también sigue vigente aunque no se consume sexualmente. Por ejemplo, imaginemos que una pareja se ha casado y antes de la noche de bodas, algún cónyuge haya quedado tristemente en estado de coma o tetrapléjico por algún accidente, y por ese motivo no tengan relaciones sexuales. Esa pareja igualmente se ha constituido como una unidad indivisible, es decir, están totalmente casados ante Dios porque las circunstancias no cambian ese pacto y esa unidad, que es independiente de la unidad sexual. Lo que constituye y consuma el matrimonio es el momento del pacto y la promesa, no las relaciones sexuales. Por ejemplo, José, el esposo de María, la madre de Jesús, se unió en matrimonio a María en el capítulo 1 de Mateo, pero dice el verso 25 que no la conoció físicamente hasta pasado el tiempo del nacimiento de Jesús. Preguntamos, ¿ese matrimonio entonces no estaba consumado? Sí lo estaba, porque este caso de José y María muestra claramente que el matrimonio no lo constituye ni lo consuma la unidad sexual, sino el compromiso, es decir, el pacto matrimonial constituido a partir de la promesa mutua dada el día del casamiento. Cuando uno se enoja con alguien, por ejemplo, con un hijo, con un amigo, con un hermano, etc., el vínculo no se rompe, solo se rompe la comunión. Uno no deja de ser hijo por enojarse con sus padres o por haber tenido una fuerte discusión entre ellos. Incluso en el caso grave de maltratos de padre a hijo, aun y con todo, el vínculo padre-hijo no se rompe,
sino que permanece. De la misma manera es en el matrimonio. Aun habiendo enojos, diferencias, distancias, violencia, adulterio o incluso un divorcio humano, eso no cambia que sigan siendo delante de Dios una unidad indivisible, es decir, un pacto solo roto por medio de la muerte, no por medio del adulterio. No vemos, por ejemplo, que los hijos se divorcien de los padres ante los tribunales, ni vemos que un padre vaya a divorciarse de su hijo. Eso es un absurdo. Siguen siendo padre e hijo a pesar de los conflictos, diferencias o incluso la violencia. En el matrimonio es igual, siguen siendo esposos aunque ellos no quieran o aunque los jueces los separen. En conclusión de esta tercera razón, el creyente no puede tomar la iniciativa del divorcio porque, primero, según 1 Corintios 6, las autoridades de la Iglesia son las únicas que deben intervenir, disciplinar y aconsejar sobre el matrimonio. Segundo, ir a las autoridades civiles por un divorcio está prohibido por la palabra de Dios en este pasaje y es dar mal testimonio y en sí es pecado. Tercero, los divorcistas están haciendo pecar a las personas que animan a divorciarse civilmente, porque la Biblia dice en 1 Corintios 6 que, primero, el creyente no puede tomar la iniciativa del divorcio y segundo, Dios odia el divorcio, como dice Malaquías capítulo 2 versículo 16. Pasemos ahora a la cuarta razón, por la cual no es posible el divorcio ni el recasamiento del divorciado. Y la razón es esta: Dios mismo da ejemplo de fidelidad. Es interesante observar que tanto el Señor en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nunca abandonó a su amado pueblo ni se divorció de él. El mismo Dios en el Antiguo Testamento nos da ejemplo con su comportamiento que a pesar de la infidelidad de Israel, Dios nunca lo abandonó ni eligió otro pueblo ni se divorció. Tampoco se casó con otro pueblo, sino que siempre fue fiel y esperó a su pueblo, a pesar de su conducta pecaminosa y adúltera. Al decir esto de que Dios nunca se divorció de su pueblo, ya sé lo que estarán pensando algunos divorcistas de que Dios sí se divorció de Israel en el Antiguo Testamento, pero, como estudiaremos en el siguiente domingo, veremos que es una manipulación de los divorcistas decir tal de ignorancia. Es algo presuntuoso que lleva a la gente a pecar y veremos que Dios nunca se divorció de su pueblo Israel. En el caso del Nuevo Testamento, a pesar de las infidelidades de la Iglesia, la amada, el Señor Jesús nunca la deja, ni busca otra iglesia, ni se divorcia de ella, sino que ha dado su vida y su compromiso de fidelidad a ella para siempre. Tenemos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13 el pasaje que dice: si nosotros le fuéramos infieles, aún y con todo, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, no puede dejar de ser fiel. En Efesios capítulo 5, versículo 32, dice que la relación Cristo-Iglesia es la representación de la relación y la unión entre esposo y esposa. Eso quiere decir que, así como Cristo nunca abandona a su esposa, tampoco debe ser así en el matrimonio. ¿No son estos ejemplos de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento una razón contundente para derribar la idea del divorcio y del recasamiento? Claro que lo es. En conclusión, primero, divorciarse por adulterio o por lo que sea y recasarse siendo divorciado no solo es pecado, sino falta de conocimiento bíblico de la fidelidad y ejemplo de Dios. Segundo, las predicaciones y los predicadores divorcistas de que el creyente inocente puede divorciarse por infidelidad del cónyuge malo son pecaminosas y contrarias a la voluntad de Dios. Pasemos ahora a la quinta razón por la cual creemos que no es posible bíblicamente el divorcio ni el recasamiento del divorciado. La quinta razón, llamémosle, es la razón teológica, es decir, el carácter de Dios. En el pacto matrimonial está representado el carácter de Dios, por lo tanto, cuando un cristiano rompe el pacto, divorciándose y recasándose, está confrontando abiertamente la voluntad de Dios de forma rebelde. ¿Y cómo es el carácter de Dios? El corazón y el carácter de Dios para su pueblo siempre fue de perdón, paciencia, espera, llamado, búsqueda,
misericordia, oportunidad y sobre todo fidelidad. Cuando un supuesto creyente toma el matrimonio como un contrato, tal como lo hace también esta sociedad mundana, en lugar de tomar los valores bíblicos de pacto, entonces con ello esa persona mal llamada creyente está difamando el carácter de Cristo ante los demás y a su vez ese supuesto creyente se convierte en piedra de tropiezo para los demás y también de blasfemia para Dios, como dice el pasaje de Romanos capítulo 2 versículo 24. El nombre de Dios es blasfemado entre las gentes por causa de vuestra conducta. Dios requiere precisamente que la Iglesia, su esposa, le represente así, con fidelidad, y que a su vez el creyente de forma individual también ame, acepte, reciba, espere y sea fiel a lo prometido con su cónyuge, a pesar de que sea malo. Cuando la Iglesia, la esposa de Cristo, cambia el valor de pacto matrimonial por el valor mundano de contrato y enseña que está bien hacerlo así, entonces está difamando el nombre y el carácter de Dios, distorsionando la relación de Cristo con su Iglesia, es decir, el matrimonio. Si nosotros en la Iglesia, queriendo que la gente sea feliz, animamos a dichas personas a que abandonen el pacto y abracen el contrato, y que simplemente vayan y encuentren a otra persona con quien puedan entrar en un nuevo contrato de felicidad carnal, estamos entonces distorsionando el carácter de Dios y la relación de Cristo y su Iglesia, y esto, por supuesto, no escapará del juicio de Dios, por cuanto es pecado. La meta para un divorciado no debe ser la búsqueda de la idolatrada nueva oportunidad de felicidad personal, sino que su meta debe ser respetar el carácter de Dios representado en el pacto matrimonial. Pero claro, estas son ideas muy altas, sobre todo si el divorciado no es convertido ni conoce el carácter de Dios. Cuando un supuesto creyente se centra en uno mismo, en su felicidad, en su soledad o en su sexualidad, y no en el carácter de Dios representado en el pacto matrimonial, entonces ese supuesto creyente está siendo idólatra, egoísta, es decir, está pecando, y muy probablemente no se ha convertido. Sin embargo, debemos decir que respetar el pacto no significa que uno no se separe de su cónyuge por falta de comunión o pecado grave del otro, tipo violencia, infidelidad, abandono, etc. Pero una cosa es separación física y otra muy distinta, divorcio legal, y luego, posterior, recasamiento. Conclusión de esta segunda conferencia. Decimos que, en el día de hoy, vemos que las personas primero escogen cómo desean vivir y luego diseñan su doctrina teológica del divorcio a su conveniencia para que esta doctrina del divorcio se amolde a su estilo de vida pecaminoso. Y la tercera conclusión es que el movimiento divorcista de hoy, con todos los predicadores divorcistas de la actualidad que alientan, enseñan y permiten equivocadamente el divorcio por causa de adulterio y permiten el nuevo casamiento del divorciado, sea por infidelidad o abandono, esos predicadores están en pecado y están haciendo pecar a las personas en la Iglesia, y nosotros denunciamos esa herejía. No existe una puerta llamada divorcio. Esa puerta llamada divorcio te lleva a la puerta de la condenación. Estimado oyente, si hay alguna pregunta, algún comentario, escríbenos. Les habló nuevamente desde España Nikos Ricoy. Cualquier consulta, no dejen de escribir a nikos@gmx.es.